empiezo a grabar. Hoy, este día ha pasado un hecho histórico y no me voy a poner a lamentar la muerte de la reina porque no la conocí, porque lo que yo sé de la realeza británica lo sé contra mi voluntad, es decir, nunca he buscado nada por mi cuenta, sino ha sido spam que me ha llegado a mí involuntariamente. Pero esta señora es la responsable en buena medida de cómo es el mundo ahora. God Save the Queen, sí, a Freddie Mercury. Pues es una personalidad importante, ¿no? Entonces, levanten la mano virtualmente a los que les gusta el fútbol. No puede ser que solo haya 4 personas que les guste el fútbol. Ok. Imagino que la mayoría de los que están acá, si no es que todos, alguna vez han escuchado el himno de la Champions. ¿Sí? Pues les cuento, el himno de la Champions es un plagio vil y descarado de una composición que hizo un compositor, valga la redundancia, muy bueno, muy famoso, quizá al nivel de Beethoven, Mozart, que se llama Händel, Friedrich Händel. Él hizo o le encargaron una composición, una sinfonía para una coronación. Se llama Zadok de Pries, como Zadok el sacerdote, se llama la sinfonía que compuso. Y pues el himno de la Champions es un vil plagio de eso, así que les voy a compartir nada más eso. Quito la grabación para que no me bajen el video. De leer muy cuidadosamente todo. No piensen que les va a faltar tiempo. El tiempo les va a alcanzar, pero lean cuidadosamente cada una de las indicaciones. Ok, ese punto sí quiero que quede muy claro. Segundo, cuando estemos leyendo, tenemos que tratar de hacernos una idea general de lo que está razonando el autor. Muchas veces hay textos complejos. Alguien de acá hizo la guía completa que les compartí de razonamiento verbal. No la última como examen, sino la guía que les compartí en PDF. Tiene que haber alguien que la haya hecho completa. Ok, alguien hizo un ejercicio, encontró un texto que le haya costado seguir el razonamiento del autor. Jóvenes, no creo que no haya alguien que haya leído. La del examen. ¿O No, cuál? la guía que les compartí, que es como una presentación de PowerPoint donde están los videos y están las preguntas. O sea, básicamente es esta que estoy proyectando. Por ejemplo, les voy a enseñar. Es esto, o sea, acá hay varios tipos de preguntas. Por ejemplo, está esta, esta de, ok, este de acá, que habla de el hablante, o mejor dicho, de cómo se usa el lenguaje, de los tipos de lenguaje, de cómo habla un hablante instruido o no. Hay uno acá de el argumento ad misericordiam, hay uno de la reproducción, hay uno de la composición del agua, hay otro de la Constitución de Perú, hay uno de un escritor, hay un montón de textos. Entonces les pregunto, ¿hay alguno que quiera compartir su experiencia con alguna de esas lecturas? Bueno, ¿Alguno? yo, Ajá. de hecho, yo leí esa guía, pero digamos que la fui leyendo así como algo corrida. Pero luego cuando veía los videos suyos fue algo interesante cuando hablaba de la idea central, porque a veces es como de encontrarle la lógica, ¿verdad? ¿Cuál sería la idea central? Y me gustaba lo que explicaba de Jurassic Park, si no me equivoco. Y era sobre que a veces nosotros pensamos que la idea central es algo que nosotros muchas veces en el texto lo vamos a encontrar,
así rápidamente y puede hacer eso. Y muchas veces no es como de hallarle lógica y en verdad es como lo que qué quiere decir o qué nos quiere transmitir el actor. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Y algún texto que te haya quedado como en la memoria que digas, este me costó? ¿De alguno de acá, de esta guía? O Valeria, que también creo que tenía la mano levantada. Sí, pues básicamente a mí las que se me complicaron un poquito en eso fueron el de paráfrasis y la literalidad, porque en la literalidad había que regresar al texto y era como que las opciones se parecían mucho. Las que sí sentía como un poquito más fáciles era como esa, la de misericordium, creo que era, y era más por el análisis y tal vez por el sesgo cognitivo que queda después de leer ese párrafo. Entonces esos textos se facilitaba y era como que, esta la descarto porque no es lo que quiere transmitir el autor. Y era como mucho más sencillo guiarme por lo que dice el autor y no dejarme ir por los pensamientos propios, o sea, por los míos, y juzgar según mi criterio, sino decir, para mí esto está bien, pero el autor no quiere decir esto, quiere decir tal cosa. Entonces, eso me ayudó bastante a contestar y pues sí, yo sí realicé toda la guía. Muchas gracias, Valeria. Voy a detenerme y dejo de compartir pantalla porque luego les comparto. Porque Valeria tocó un punto muy importante que está señalado aquí. Voy a separar esto en dos partes porque las dos son importantes. Lo primero es, no a todos los textos que nos presenten vamos a ser capaces de seguirle la idea general, así de entender todo a la perfección. No, y por el tiempo probablemente no nos quede tiempo. Y lo que les quiero decir es que si no lo han logrado, no vuelvan a releerlo. Contesten como lo leyeron, así, como lo leyeron, así contesten. Vayan prestando atención a la primera y ojalá que lo entiendan, que entiendan la idea, la intención comunicativa, todo lo que les he enseñado. Pero si no lo logran, contesten igual, ya. Porque hay preguntas, como bien dijo Valeria, que son de literalidad. Esas preguntas demandan que vayamos al texto como tal y a leer de nuevo una palabra o un párrafo o una línea. Básicamente nos van a decir a dónde tenemos que irnos a leer. En ese tipo de textos no necesitamos tener la idea general. ¿Nos va a servir? Claro que sí. Pero si no la tenemos, o la idea principal, mejor dicho, si no la tenemos, tampoco es un impedimento para que podamos contestar. ¿Ya? Entonces, el mensaje que quiero que se lleven de aquí, de esto que les estoy diciendo es, no se preocupen si no captaron la idea central a la perfección, no se sientan incómodos con eso, puede pasar, va a pasar, pero ojalá que sí puedan hacerlo, ¿verdad? Ojalá que puedan. En el caso de que no puedan, pues, si es una pregunta de literalidad, vuelven al origen de la palabra, al origen donde está, o mejor dicho, la parte del texto donde está eso, lo leen y listo, ¿no? Aquí es donde amarramos un poco también con la clase pasada del monema, las raíces del lenguaje, porque hay palabras que no las vamos a conocer. Las frases de precisión del léxico buscan eso, buscan ver qué tan amplio es el léxico. Y acá puede haber una persona muy inteligente con un IQ o con un coeficiente intelectual digno de rivalizar con el de Albert Einstein, pero que tenga un léxico pobre. No están peleadas las cosas. O sea, usualmente alguien que es muy inteligente tiene un léxico amplio, pero no siempre es el caso. Entonces, si ustedes, por lo que comió su mamá durante el embarazo, lo que les dio en los primeros días de lactancia, lo que les dio en los primeros años de vida, pues tienen un cerebro privilegiado y su cerebro hace sinapsis muy fácilmente y son duchos y súper buenos para mate o para agarrar como la precisión de lo que están leyendo, súper. Pero eso no les va a dar léxico. Si ustedes no se han cultivado leyendo artículos, libros, revistas, periódicos, puede ser que su léxico sea pobre. Entonces,
ahí, pues, no habrá contexto que valga. O sea, ojalá que sí, ojalá que el contexto les ayude, pero no siempre van a poder. Ok, entonces mensaje o resumen, si ustedes no lograron captar la idea general, la idea principal, mejor dicho, no se preocupen, contesten. Ojalá que lo hayan hecho, pero si no, contesten de todas formas. Segundo, Valeria dijo algo, uno va descartando. O sea, uno lee la opción A y ve si se descarta o no. La opción B, ve si esa respuesta es más completa que la A, en caso que no hayas descartado la A. Y si de pronto la B tampoco la descartabas, pero la B es más completa que la A, pues eliminas A. Y si caso contrario, B es menos completa que A, perdón, eliminas B. Y así vas bajando en cascada, ¿ya? Para quedarte con candidatas. Ojalá que máximo 2, porque si tienes 5 opciones y te quedas con 4, pues realmente no hiciste mucho. Ok, eso es muy importante de lo que mencionó Valeria. Otro punto que también está acá en las diapositivas, pero que igual tengo que recalcarlo, es no mezclar, que Valeria lo mencionó también, no mezclar lo que ustedes saben con lo que dice el texto. Por ejemplo, yo soy economista, y yo sé que las criptomonedas o la implementación del Bitcoin como se hizo aquí en el país es una porquería. Es una terrible idea digna de estudio, de las decisiones más estúpidas que se han tomado en la historia de El Salvador. Pero eso es por mi conocimiento y por mis sesgos también. Pero si yo estoy leyendo un texto donde dice las bondades y que el Bitcoin os hará libres y todo, y dice todo bien, y me preguntan sobre eso, pues yo tengo que responder sobre eso, anteponiendo la información del texto a mi propio conocimiento y a mis sesgos. Entonces, ojo, si ustedes dominan un área y esa área se las preguntan, ustedes no van a contestar con lo que saben, van a contestar con lo que está en el texto. ¿Ya? Ok, comparto pantalla. Prestar importancia a la actitud, el tono y el estilo en general. Esto lo vimos ya lo vimos en varias clases. O sea, a veces el tono, y lo vimos incluso con lo de los incisos, que les decía yo, con los incisos uno como escritor va haciendo que el público, el lector en este caso, siga un ritmo que yo le voy dando, un tono. Puede ser ponerlo triste, ponerlo emocional, ponerlo enojado, ponerlo incluso neutro, ¿ya? Es muy importante prestarle atención a eso porque puede ser que el escritor nos diga algo en broma y nosotros nos lo tomemos en serio y respondamos con ese espíritu y nos equivoquemos. Así que es muy importante prestarle atención a la actitud que toma el escritor haciendo su texto. El siguiente punto, que ya se los había explicado, conteste los ejercicios apoyándose en lo que la lectura afirma o implica, no con lo que nosotros conocemos, ni con lo que nosotros pensamos. Por irónico que suene, que es un examen que debería estar evaluando su capacidad de pensar, pues, pero si ustedes piensan una cosa y el texto dice otra cosa, prima, o mejor dicho, tiene más importancia lo que diga el texto. El último punto es básicamente lo que ya les dije. Vaya. La otra, lo que les decía, asegúrese de que la respuesta que usted escoge es la mejor entre las opciones que se le ofrecen. Porque, por ejemplo, si yo les digo, voy a hacer un ejemplo. Voy a decir voy a decir un ejercicio matemático, así simple. ¿De qué clase de números es 10? ¿Entero negativo? ¿Natural? ¿Entero positivo? ¿Racional? ¿O real? ¿Qué contestarían? Está fácil, jóvenes. ¿Qué me contestarían? Entero positivo. Daniel, sí, es cierto, es entero positivo. ¿Alguien más se anima? Natural positivo. Para. Natural positivo. Ok, Levi, también estás en lo correcto.
¿Alguien más se anima? Yo diría que es real, ¿Por qué, Esther? porque es la opción que engloba todas las anteriores. Exactamente, exactamente. Vean, no a todas, Esther, no a todas. No engloba a entero negativo. Todas las que pertenecen a 10. Ajá, pero yo dije en las opciones dije entero negativo y 10 no es un entero negativo. Pero como bien mencionas, engloba a la mayoría de respuestas. Engloba a natural positivo, engloba a entero positivo, engloba a racional, ¿ya? Y o sea, todos esos ejemplos, todos esos conjuntos numéricos, perdón, pertenecen a los reales. Es lo mismo con las respuestas que demos del lenguaje. Yo debo contestar o dar la respuesta que es más completa de todas, porque hay respuestas que son parcialmente correctas o que son correctas, pero menos correctas que otras. Entonces ustedes cuando estén contestando tienen que saber jerarquizar las respuestas y elegir la más completa. Si ustedes piensan que hay una respuesta que es más completa, revisen bien si la que han escogido es correcta. O sea, es una alerta, ¿no? Ok. No sé si queda claro el punto, jóvenes. Eso Sí, lo se entiende. explico mucho en los videos que les he cargado. Están caso a caso. ¿Por qué no hago esto acá en la clase? Imagínense que en la clase estamos leyendo todos 10 textos y luego viendo las preguntas uno a uno. Eso va a ser tedioso para todos. Ustedes pueden tomarse su espacio y verlas a su ritmo. Entonces, pero esas explicaciones están detalladas. Si no las obtienen es porque ustedes no quieren. Okay. Acá está, no se deje llevar por opciones que son parcialmente correctas. Ya se los expliqué. A ver, el otro punto, cuando contesten los ejercicios sobre la idea principal, no se distraiga con afirmaciones que son ciertas de acuerdo con la lectura, pero secundarias. A ver, ¿cuántos de acá levanten la mano virtualmente, por favor? Vamos a ver. Que, saben, a mí me cuesta mucho más dar la clase y creo yo que tiene que reemplazarme a alguien joven, alguien que esté quizá en tercer año del ESEN. Porque ya la distancia generacional con ustedes para mí es muy grande. Lo que les decía, cuando ustedes estaban naciendo, yo estaba en segundo año de bachillerato, una cosa así. O sea, yo ya no sé qué es lo que les gusta a ustedes, qué es lo que consumen, qué contenido consumen ustedes o qué cine. Pero bueno, haré el ejercicio. Levanten la mano virtualmente los que hayan visto Terminator sí, Terminator o Exterminador en español creo que es. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Hay muy poquitos. Bueno, ¿alguna de las personas que ha visto Terminator me puede decir la idea central de Terminator? No es muy complejo. No es muy complejo. El cómo las máquinas podrían tomar el control de nuestras vidas en un futuro, no muy lejano. Perfecto. Perfecto. La idea central es eso. O sea, la idea central es el miedo a la inteligencia artificial. Porque más que las máquinas, pues las máquinas son en una computadora, ¿no? O sea, uno sabe que hay hardware y software, ¿verdad? El hardware importa, claro que sí, pero lo que más importa es el software, porque es lo que controla la máquina, el hardware. Entonces, más que las máquinas es la inteligencia artificial. Pero sí, tenés razón, las máquinas podemos englobarlo todo como software y Yo hardware. creo que sería más máquina porque para que se ejecute necesita hardware, entonces el software requiere de un tipo de hardware específico, porque por ejemplo, se le pongo el ejemplo más sencillo, su computadora. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una aplicación de mucho requerimiento, que ese sería software. Su computadora tiene el hardware necesario para correrla. Entonces van de la mano. Exacto, no, exacto, pero
ese es un debate que podemos tener. Viendo bien así a detalle, pero como no todos han visto Terminator. A ver, pero todos saben que Terminator es una película que hizo Arnold Schwarzenegger de un robot que anda matando a diestra y siniestra, ¿verdad? Ok. Levi, lo dijiste perfecto. O sea, el miedo a que las máquinas tomen el control, pues. Pero a ver, aún más profundo. Fíjate en algo, y el ejercicio salió perfecto. Vos estás preocupado por el hardware. Y ese es un detalle. O un ejemplo. Y está bien, o sea, es un muy buen detalle. A veces pasa que cuando estamos leyendo algo, hay un detalle que nos impacta. Porque es un detalle muy importante, pero no es la idea principal. Porque de hecho la idea principal no es la que dijimos. Me acabo de acordar de cuál es la idea principal. La idea principal, más que las máquinas tomen control de la humanidad y de todo, es que las máquinas sean conscientes de sí mismas. Ser consciente de sí mismo es lo más cercano que hay al ser humano. Ustedes se han preguntado, o sea, de hecho, esta cosita, estos aparatos, que bueno, es un teléfono para que sepan, pues es un teléfono. Este iPhone que acaban de sacar ayer es mucho más potente que la mejor máquina que tenía la humanidad en el 69 cuando llegamos a la Luna. Mucho más potente. A mí me daría miedo que una computadora, un hardware sepa, soy un hardware. Existo como tal cosa. Y pienso. Lo mismo, o sea, yo no sé si ustedes se dan cuenta de que probablemente un perro no es consciente de él. No es consciente de él como ser. Por eso es que el ser humano es distinto a todo. Porque el ser humano probablemente es la única criatura en esta tierra, la única criatura o ente que es consciente de yo soy. Y eso lo van a ver en filosofía. Y se van a acordar de mí. Entonces, el tema de Terminator es fuerte. O sea, es súper fuerte. Es hacer la distinción de que el ser humano, a pesar de que es débil, que su software de carne y hueso es muy frágil, es consciente de sí mismo. Y eso es una gran potencia. Así que, ojo, no se vayan con detalles, ¿ya? Cuando les pregunten sobre la idea central, si ustedes, puede ser que algo los impacte. Por ejemplo, en Titanic, o sea, si no han visto Terminator, menos han visto Titanic, la película. ¿Alguien acá la ha visto? ¡Claro! Me ofende, es así. Bah. Ok, Titanic. ¿Cuál es la idea central? El hundimiento del barco. Eso no puede ser una idea central. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque ese es un detalle, ese es el detalle. O sea, a ver, por ejemplo, que yo te diga, si hundió el Titanic, ¿es una idea o es una noticia? Una noticia. Si yo te digo, el problema de la educación en El Salvador es la falta de políticas públicas adecuadas, ¿eso es una idea o es una noticia? Una idea. Más que todo es una tesis, pero va acercándose a una idea. Bueno, una hipótesis, va acercándose a una idea, ¿ya? Porque las ideas son cosas más profundas. Las ideas son ideas, algo que da para pensar.
Una noticia es algo que, o sea, así de, esta lata es azul. Ya, es azul, aquí no hay nada que debatir. Bueno, habrá un daltónico por ahí, vea, que me diga su contrario, pero a ver, entonces, si yo les pregunto por el Titanic y me dicen idea central, de entrada me dicen el hundimiento, es para preocuparse ustedes y preocuparme yo. No, tal vez como idea podría ser como el amor entre diferentes clases sociales y económicas. Yo tengo una idea, pero no sé si está bien, porque más que todo en esa película es como los romances, pero también lo que se mira es como el estatus social, o sea, lo económico entre Bien, la Lisbeth, pareja. bien, lo mismo dice Valeria, muy bien, ¿ya? Pero ¿qué impacta a la gente? Pues que Jack no se subió a la tabla y que cabían los dos perfectamente. ¿Ya? O sea, ese es el tema, que no los debe impresionar, o sea, que mueran no sé cuántas personas congeladas en el mar, claro que impacta, definitivamente impacta, pero eso no es una idea, eso no es una idea, eso es un hecho, eso es una noticia. Ok. Por eso les digo, o sea, contesten los ejercicios sobre la idea principal. Cuando contesten los ejercicios sobre la idea principal, no se distraiga con afirmaciones que son ciertas de acuerdo con la lectura, pero secundarias. O sea, que algo sea cierto no quiere decir que es lo más importante. ¿Ya? Bueno, otro punto. Debo identificar la intención comunicativa del autor. ¿Por qué? Porque eso les digo, si yo identifico qué me quiere decir el autor, me acerco más a la idea. Solo, perdón muchachos, un segundo. Perdón, jóvenes, que tenía que tomar esta llamada, sí o sí. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Están ahí? Sí. Sí, sí. Vaya. Con la intención comunicativa. Cuando, o sea, la intención comunicativa mucho depende del tono. O sea, el tono que usa el escritor, en alguna manera, nos da pistas de qué quiere decirnos. Por ejemplo, levanten la mano virtualmente los que han leído El Principito. Espero que todos. Si no lo han leído, los que no lo hayan leído, léanlo. Bueno,
por eso les digo, es bien difícil dar clases de razonamiento verbal, porque usualmente los ejemplos no los han visto todos. Ya. A ver, ¿cuál es la intención comunicativa de Exuperi en el Principito? ¿Qué quiere decirnos? No qué nos dice, no. Una cosa es qué nos dice y otra cosa, por raro que suene, es qué quiere decirnos. ¿Qué quiere decirnos Exuperi con el Principito? Exuperi es el escritor. Verónica, ¿qué quiere decirnos Exuperi? O sea, en sí a mí la frase que más se me quedaba era de que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, no sé si realmente sea el mensaje, pero, o sea, desde mi punto de vista, sería como, no sé cómo explicarme, pero, o sea, en base a esa frase sería como, es que no sé, no sé explicarme, la verdad. Vale. Lisbeth, creo que querías decir algo. Luego complemento, Verónica. ¿O no, Lisbeth? De hecho, en sí no he leído El Principito, intenté leerlo, pero hace años y no lo terminé de leer. Pero había un video suyo que hablaba acerca de que, o sea, lo que más se menciona en lo del Principito es como el amor, el amor por tal cosa. Por ejemplo, por una flor, creo que era la que andaba, algo así. Entonces, pero lo que usted decía que más que todo lo que el autor daba a entender era como el desprendimiento a las cosas, como tener amor para como soltar o dejar ir las cosas. Sí, porque hay una historia de desprendimiento fuerte. Miren, de hecho yo de verdad les invito a que de acá al examen lean El Principito. Es un libro corto. O sea, ese libro lo leen en 2 horas. O sea, y 1 o 2 horas las gasta viendo TikTok en cualquier momento. O sea, van a disfrutar el libro, pero léanlo pensando en, uno, ¿qué quiere decir Exuperi aquí? ¿Qué quiere hacer él? Más que qué quiere decir, qué quiere lograr con este libro. Además de serse rico, absurdamente rico. ¿Qué quiere comunicar? Y luego, ¿cuál es la idea final? Daniel. Yo solo quiero aportar de que es un poco difícil también aportar sobre la idea central cuando uno lee el libro de pequeño. Solo eso quería decir porque yo lo leí Ah, de no, pequeño. No tiene totalmente. mucho- Es que yo no sé quién le ha dicho al sistema educativo que ese es un libro para niños. O sea, yo no sé quién dice que ese es un libro para niños. Ese no es un libro para niños o para adolescentes. Ese es un libro para adultos. De verdad. No, no es un libro para niños, para nada. Sí, de hecho, cuando a mí me tocó leerlo, tenía quizás unos 12 años o quizás más pequeña, era como que me costaba bastante entenderlo e incluso creo que a esta edad, ya con un poquito más de madurez, puedo intentar entenderlo, pero considero que no va a la edad a la que nos ponen a leerlo. Y vaya, aquí creo que fue Verónica quien dijo una frase de lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase es importante, sí. Pero quizá no es lo que nos quiere decir el autor. O sea, vaya, por ejemplo, cuando ustedes le van a contar algo a alguien, le dicen una gran cantidad de detalles, ¿ya? Pero ustedes a veces solo cuentan los detalles porque necesitan dar el contexto, pero no es lo último que quieren decir. O sea, por ejemplo, imaginen que ustedes le van a contar a sus papás. A sus papás que se pelearon con su mejor amigo, mejor amiga, o tal vez no a sus papás, pero a un hermano, hermana, tía, tío, que se pelearon con su mejor amigo. Y ustedes no le están contando a su pariente o a su ser cercano que se pelearon con su mejor amigo o amiga, solo para que sepan, les están contando porque les importa. Lo que ustedes quieren decirle a esta persona es que ese pleito o ese alejamiento con esa otra persona, con su mejor amigo, les importa. Por lo tanto, si les importa, les duele. Entonces, ustedes lo dicen ¿para qué? Para que sepan que me duele. Si ustedes son capaces de identificar eso en los textos,
aquí es el escritor puede tener muchos objetivos. Veamos. De hecho, acá hay una filmina donde está claro esto. Déjenme ver. Aquí está la intención comunicativa. Hay varios tipos de textos. Hay textos argumentativos, descriptivos, informativos, dialogados, literarios. Hay una infinidad. Estos son como unos ejemplos que encontré, quizás los más comunes, pero no son los únicos. O sea, por ejemplo, un argumentativo, la intención comunicativa del escritor es defender ideas y dar opiniones. En un descriptivo es, quiero contarte cómo es algo, cómo es una persona, cómo es un lugar, cómo es un sentimiento. En un informativo es, te quiero explicar de forma objetiva hechos. En un dialogado, básicamente te estoy poniendo diálogos. En realidad, en un dialogado es contarte una historia. Y en un literario, lo mismo, relatar hechos o historias, o sea, hechos que suceden a personajes, etc. Y para eso hay diferentes modelos, que los modelos son los recursos, básicamente. Un artículo de opinión es un recurso, una guía de viaje es un recurso, una ficha técnica, biografías, un autorretrato. Ya. Entonces, si ustedes son capaces de identificar, este texto es más o menos argumentativo, es descriptivo, es informativo, es dialogado, es literario, va a ser más fácil todavía que adivinen qué es lo que quiere hacer el escritor, qué es lo que quiere contarnos. Y, ok, solo denme un segundo, jóvenes, perdón que esta gente no debería estarme llamando, pero... Ya, perdón. Bueno. Todo esto no lo voy a profundizar porque ya se los he dejado muy claro en los videos, pero sí quería explicárselos de forma concreta aquí. Eso es lo que tenía que darles para hoy. No voy a dar más por varias razones. La primera es que no han leído. Y si no han leído, no puedo explicarles. He sido muy enfático en esto. Yo necesito que lean. Porque si empezamos a leer aquí, esto no es una clase de primer grado, de segundo, tercer grado. Ya. Segunda razón por la que no puedo continuar dándoles clase es porque no han hecho la prueba. Si no han hecho la prueba, yo no puedo saber qué les cuesta, no puedo saber qué reforzar. Y se las compartí el lunes. Ya. Y tercera razón es que no me preguntan. Entonces, ok, aquí yo me detengo aquí y espero sus preguntas. Si no hay preguntas, no puedo seguir adelante. Bueno, sí, hay algo que quiero hacer y eso sí lo voy a hacer. Voy a explicar un ejercicio que está aquí. Este sí se los quería explicar presencial o en vivo. Y después de eso, sí, si no hay preguntas, termina la clase, porque es que no puedo explicarles si no han leído. De verdad es bien complicado. O sea, siento que le hablo al vacío. Vamos a leer algo. No deberíamos leerlo, porque ya deberían tenerlo leído. Vamos a leerlo y después vamos a contestar el ejercicio, que vamos a aplicar todo lo que les he explicado en la clase de ahora y en las clases pasadas. Voy a compartirles pantalla. Creo que es el último texto. De todos es el último. Ok, sí, este es. Para los que han leído o visto los videos, ¿qué tipo de texto es este? Este de Perú. Creo que Valeria ibas a decir algo, perdón.
Ok, vale. Miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a ir leyendo despacio. Lean conmigo, presten mucha atención. Estas son preguntas por extrapolación. Una pregunta por extrapolación quiere decir que yo agarro un concepto que me da en el texto, lo complemento con algo que viene en la pregunta y ya respondo. O sea, es decir, la pregunta me agrega un poco más de información o me agrega otra variante que quizás no estaba considerada inicialmente en el texto. Son tipos de preguntas muy comunes y muy sutiles que a veces la gente ni se da cuenta que es una pregunta en la que tiene que extrapolar. Bueno, voy a leer. Producida la independencia en el Perú, las constituciones estipulaban la participación política de una sociedad civil teóricamente basada en la igualdad. Miren, aquí es importante darle sentido a esto. ¿Qué creen que quiere hacer el escritor cuando usa este adverbio de teóricamente? Un caso hipotético. Más aterrizado, sí es un caso hipotético, pero un poco más aterrizado, ¿qué creen que quiere decir? Tipo que así debería ser. Exacto, el deber ser. Él dice, en teoría es así, pero no es así. Cuando nosotros usamos teóricamente es tal cosa, estamos diciendo que debería ser así, o que se supone que es así, pero que no necesariamente es así. Entonces, esto de qué palabras usamos, una simple palabrita, vean, una palabra de teoría, 6, 8, 11, 13, de 13 letras, ¿cuánta información tiene? O sea, aquí nos está ya comunicando la intención, valga la redundancia, comunicativa del escritor. Luego dice, en la práctica, cuando alguien dice en la práctica, ¿a qué está refiriéndose? La realidad. A la realidad. Muy bien, Daniel. En la práctica, sin embargo, ese sin embargo es innecesario porque ya entendemos que hay un contraste. La sociedad civil no reflejaba el espíritu de las constituciones porque era una sociedad tradicional conformada por instituciones virreinales levantadas sobre ideas jerárquicas. ¿Qué serán las ideas jerárquicas? No sabemos, todavía no sabemos. O sea, no todo tenemos que irlo adivinando. A veces la información no es suficiente, hay que seguir adelante. Es decir, en el terreno de los hechos, el proceso independentista peruano fue solo una ilusión, puesto que las estructuras del poder colonial se mantuvieron aunque los rostros hayan sido otros. Entonces, una institución virreinal levantada sobre ideas jerárquicas quiere decir que está haciendo referencia a estructuras de poder. ¿Y de qué tipo de poder? Poder colonial. Acá lo que está diciendo el tipo, el escritor es, miren, ok, sí, hubo una independencia en Perú, pero las instituciones siguieron igual, nada más que cambiaron nombres. No sé si les suena conocido eso, pero ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Luego veamos. La sociedad siguió conduciéndose dentro de paradigmas jerárquicos que se oponían al concepto moderno de igualdad. Voy a leer de nuevo esto. La sociedad siguió conduciéndose dentro de paradigmas jerárquicos. Recalca lo de jerárquicos. O sea, es decir, cuando hablamos de una jerarquía, ¿qué estamos diciendo, jóvenes? Una escala de menor a mayor, o viceversa. Exacto, perfecto, Daniel. Entonces, hay una escala de menor a mayor. ¿Hay gente, hay iguales o no hay iguales? Puede haber iguales. En un mismo nivel, pero hay iguales en niveles superiores, ¿verdad? Que entre ellos son iguales, pero son diferentes a los que están en un nivel inferior y diferentes a los que están en un nivel superior a ellos. De hecho, Orwell, no sé si saben quién es Orwell, pero el tipo era un genio, un escritor muy bueno, tiene una frase que dice, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Pues sí, entonces cuando está diciendo que la sociedad peruana se conducía sobre paradigmas jerárquicos que se oponían al concepto moderno de igualdad, pues lo que está diciendo es que Perú seguía o continuaba como una sociedad desigual, como una sociedad donde pues había gente con más privilegios que otras.
Ok, era un tipo de sociedad en la cual cada persona dependía de otra forma jerárquica, ya lo discutimos. La sociedad le imponía sus propias reglas al ámbito público y por ello la política tenía que ser manejada en forma paternalista y violenta. Señales paradójicas de la modernidad peruana. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es importante la palabra paradójica acá? No es una palabra que esté ahí de adorno, es muy importante. ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué es una paradoja, jóvenes? Nadie sabe qué es una paradoja, no les creo. Como algo que va contrario a la lógica. Sí, algo que va contrario a la lógica. Muy bien, sí. Ahora, ¿por qué le estoy usando la palabra aquí paradoja? O mejor dicho, si yo les dijera sustituyan paradoja por otra palabra, ¿qué palabra usarían? ¿O por qué frase se sustituirían paradójico? Algo como... ¿Sí? ¿Cómo por qué, perdón, Bismarck? Como algo contradictorio. Sí, señales contradictorias, sí. Bueno, hay que elaborar un poquito más, pero sí. Pero no le suena la palabra irónico. O sea, señales irónicas de la modernidad peruana. Porque es irónico que estemos hablando de modernidad, que estamos evolucionando como sociedad, hicimos un gran cambio, nos independizamos, pero continúan los vicios que habían en la colonia. O sea, es irónico, somos modernos, pero estamos igual. Es irónico, ¿no? Ok, además la participación política tenía que hacer frente a la necesidad de las guerras civiles e internacionales lideradas por caudillos, así como a la redefinición de la sociedad mediante continuas guerras, entre ellos que sacaban a buen número de indígenas de sus comunidades tradicionales para luchar por una sociedad que cada día comprendían menos. Aquí lo que está diciendo es que la clase dominante sacaba a indígenas de sus pueblos para pelear guerras que el indígena no entendía. O sea, que el indígena no entendía y que su sociedad también no la estaba entendiendo ya. Ok, entonces pregunta acá, si las instituciones políticas hubiesen reflejado la realidad nacional del periodo postindependentista, entonces, aquí la pregunta que nos es, ¿alguien quiere parafrasear esta pregunta? Si ustedes son capaces de parafrasear algo, es muy probable que hayan entendido o que entiendan la pregunta. Y el 50% de responder bien una pregunta es entender la pregunta. Miren, más que el 50%, quizá el 70%. Es entender la pregunta. Entonces, no sé si alguien quiere parafrasear esta pregunta. Me voy a arriesgar diciendo de que si lo voy a cortar bastante, si las estructuras políticas mostraran la realidad nacional del periodo después de la independencia, se puede decir. Sí, pero otra forma de decirlo es, si las leyes hubieran reflejado literalmente lo que vivía Perú, ¿cómo estarían redactadas las leyes? Eso podría plantearse así como pregunta. O sea, vaya, por ejemplo, jóvenes, si la Constitución de El Salvador a día de hoy reflejara lo que se vive en El Salvador hoy, ¿qué debería decir cuando tener derecho a la libertad? ¿Qué debería decir? En lugar de tener derecho a la libertad, ¿qué debería decir? No tener derecho a la libertad de expresión. Si te dijera, el salvadoreño tiene derecho a la presunción de inocencia, no tiene derecho a la presunción de inocencia. Porque si la ley reflejara la realidad, la ley diría no tener derecho a la presunción de inocencia, no tener derecho a la libertad de expresión.
no tenés tus derechos fundamentales. O sea, así descaradamente, no descaradamente, así tajantemente lo diría la ley. Eso está diciendo la pregunta. Si las constituciones políticas de Perú o la constitución hubiera reflejado la realidad, ¿qué diría esa constitución? Veamos, y aquí dice, habría estipulado el derecho a la libertad plena. Jóvenes, ¿se habla de libertad plena en todo el texto? No. No. No, nada que ver, nada que ver. Habría establecido la diferencia entre peruanos. ¿Se habla de esto? Sí. Claro que Sí. sí. ¿En dónde? ¿O cómo? Los establecimientos de jerarquía Exacto, actuales y modernos. correcto, Antiguos. correcto. ¿Postularían la democracia para todos los peruanos? No se habla de esto. No se habla de esto. Y tampoco tiene sentido decir democracia para todos los peruanos. En un lugar tener democracia o no tener democracia. Si 5 personas tienen democracia, pues el país no tiene democracia. O sea, la democracia es tajante. ¿La tenés o no la tenés? No solo la tienen algunos y otros no. No, la democracia la tenés o no la tenés. Serían textos coherentes con los principios republicanos. No hablamos de principios republicanos en ningún lado. Y de hecho lo contrario es que serían textos incoherentes, porque la realidad era esa. ¿Ya? No habría espacio para los caudillos militares. Nada que ver. Esta pregunta esta respuesta anda pero desviadísima. Entonces, una vez que ya vimos todas las opciones, ¿cuál es la más obvia? ¿Qué es la respuesta correcta, jóvenes? La B. La B. La B. La B. Ok. Miren, escuchan unos sonidos raros. No. 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 Es que ahí está mi perro así calándose y se escucha todo raro. Pero no, ya veo que el micrófono hace su trabajo. Bueno. Pues así es como deben responder, jóvenes. Este ejercicio que acabamos de hacer, se los he explicado aquí en vivo o sincrónico, por decirlo de alguna manera. Pero todas las preguntas están desarrolladas en los videos que ya tienen. Y tienen la guía. Así que mi invitación es, acaben ese material. Que no tiene sentido que acá yo venga a leer si ustedes pueden leer en su tiempo. Vaya, ahora hay dudas. Ok, bueno, vamos a cerrar acá. Voy a dejarles una serie de consejos para el examen, que ya estaban marcadas al inicio. Miren, el primer consejo que les doy es obvio, es muy obvio, estudien. Estudien, pero estudien inteligentemente. Es decir, de aquí hasta ok, que este es 8, ¿no? Es lunes. El lunes es, ¿qué fecha es lunes? 12, ¿verdad? Sí, 12. Ok, 12, 19. Ok, toda la otra semana, hasta el domingo, incluso hasta el martes de la otra semana, estudien como que no hay mañana. Estudien, estudien, estudien. Que ojo, material tienen. A partir del martes, o mejor dicho, a partir del miércoles, no toquen nada del material de estudio. Si ustedes ya no pudieron abarcar algo, en esos días lo que van a hacer es estresarse. Porque es una pelea que debieron haber hecho en mucho tiempo. No la van a ganar en 3 días. Difícilmente. Ok, primer consejo. Segundo consejo. El examen lo van a hacer virtual. Así que probablemente el internet sea un estrés que tengan. Desde ya, vayan preguntando si el internet en su casa no es estable, en la casa de algún amigo, pariente, compañero de clases, si les presta internet, si les presta un lugar para ir a hacer el examen tranquilo. ¿Y qué condiciones debe reunir ese lugar? Debe ser cómodo. Por ejemplo,
el hecho de que ustedes estén en una mesa que esté muy por encima, mejor dicho, muy por debajo de su tamaño o muy por encima, es una complicación de 2 horas. Ustedes piensen que van a estar sentados ahí 2 horas. Entonces necesitan estar lo más cómodos posible. ¿Ya? Así que vayan adecuando el lugar donde van a hacer el examen. Eso importa. Créanme, importa. Segundo, la silla debe ser cómoda. Debe ser cómoda. Tercero, la temperatura. Ni mucho frío, ni mucho calor. El frío, ¿qué es lo que hace al cuerpo? Creo que sí es el 24, Mariana. ¿Qué hace el frío al cuerpo, jóvenes? Le provoca ganas de ir al baño. Y estar en un examen con ganas de ir al baño no es recomendable. El examen dura 2 horas. Pero en tiempo sumado van a ser como 2 horas y media. Porque les van a dar un receso de 15 minutos entre la parte 3 y 4 y un receso de 5 minutos entre la parte 1 y la 2 y entre la parte 3 y 4. Así que hay 25 minutos de receso repartidos en 3 tiempos y 4 partes. ¿Saraí? Vamos a tener tiempo limitado para mandar la prueba. Sí. Sí, es que va a ser en Moodle. Van a ser en Moodle, que es una plataforma, así que cuando ustedes terminen se cierra y se envía el examen. O sea, no es que ustedes van a prepararlo, van a digitar, no, eso es, terminé, ya el sistema lo guardó, ya quedó ahí, ustedes no tienen que enviar nada. ¿Ya? Otro consejo, que también no es tan obvio. El ser humano no debería consumir leche. No, el sistema digestivo del ser humano no está preparado para consumir leche, o sea, leche materna sí, ¿no? Cuando sos un bebé, tu sistema digestivo está acoplado para eso y puede consumirla, pero leche proveniente de un ser humano, ¿no? De tu mamá, pero no leche de una cabra o leche de vaca, no, el cuerpo humano no está diseñado para eso. A ver, yo consumo leche, pero lo que les quiero decir es, pues sí, hay que consumirlo, el vaso que da el gobierno, hay que consumirlo, es leche. No, lo que les quiero decir es lo siguiente. No toda la gente consume leche en el día a día. Y hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Entonces, esto es solo un ejemplo. Vean más mi intención comunicativa que lo que les estoy diciendo. En la semana del lunes previo al sábado del examen, a partir de ahí, no hagan inventos en su dieta. Si usted nunca no ha tomado leche en todo el año y le ofrecen algo con leche, no. Si usted no come carnes rojas y esa semana se le va a ocurrir comer carne, no. Si usted no come mariscos y esa semana va a comerse un su plato de mariscos, no, porque hay afecciones estomacales que duran mucho tiempo. Y ustedes van a tener estrés. Cuando ustedes tienen estrés, el diafragma y el vientre se comprime y esa compresión genera muchas complicaciones gástricas. No le agreguen más complicaciones gástricas a un cuerpo que va a estar estresado. Entonces, es más, a partir de hoy, de acá que hagan el examen, tengan cuidado con su dieta. Y con tengan cuidado me refiero a, si usted se come 2 pupusas y una coca todos los días en la mañana, siga comiéndose 2 pupusas y una coca todos los días hasta el examen, porque ya su estómago es de acero, de titanio y ya puede con eso. Si usted toma leche todos los días, bueno, coca con leche, no me imagino eso. Bueno, sí, porque, a ver, el sorbete, hay uno, la vaca pinta, que es Coca-Cola con sorbete, pues el sorbete lleva de alguna manera leche. Así que sí. No varíen su dieta. Creo que suena como, y este me está hablando de dieta para un examen, ¿sí? ¿Sí? Porque si ustedes están en el examen con estrés
y le metieron algo a su cuerpo que su cuerpo no está acostumbrado a manejar, van a estar más preocupados porque no me den ganas de ir al baño que por el examen. Daniel. Yo tenía una duda con el tiempo. Es que, bueno, no es duda, sino más un consejo porque yo estaba haciendo el razonamiento verbal que había dejado la guía e intenté hacer con tiempo de media hora y solo resolví como 15 ejercicios y me faltaba mucho y es algo que intenté controlarlo después con otra vez y todavía me costaba bastante el controlar el tiempo. Es lo que les he tratado de estar diciendo. Yo, ¿cómo sé si ustedes están bien o están mal si no me dan insumos? En matemáticas es que más me preocupa porque ya cuando lo que dijo hoy de que uno puede solo leer una vez y hasta ahí, o sea, tratar de entenderlo la primera, ese me quedó bastante claro porque es lo que andaba buscando, pero con matemáticas no tengo, ciertamente no tengo nada de idea. A ver, no, mira, matemática, acá hay algo. Yo espero que los profesores que hicieron el examen sí apliquen lo que les enseñaron. Cuando a uno le enseñan a hacer exámenes, lo primero de básico, de primaria, es las preguntas se colocan de más fácil a más difícil. ¿Por qué? Bueno, ¿no les ha pasado que a veces están en un examen ustedes y la pregunta 1 la contestan fácil, la 2 fácil, la tercera no tienen ni idea? Y siguen adelante, contestan la cuarta, la quinta les cuesta un poquito, van a la sexta, séptima, y ya están entonados y vuelven a las que habían dejado en blanco y las pueden contestar bien. ¿Nunca les ha pasado eso? No creo haber sido el único que alguna vez le pasó eso. Sí, sí me ha pasado, pero lo que me aconsejaron fue que haga primero todas las que pueda hacer, o sea, las que esté yo 100% segura que sé que son así, y luego deje las que sean como más complicadas. Exacto, Valeria, exacto. Pero lo que les quiero decir es que si un examen está bien diseñado, eso no debería pasar. Porque las preguntas deben ordenarse de más fácil a más difícil. ¿Ya? Entonces, ustedes vayan con eso en mente, que las preguntas probablemente están ordenadas así. Traten de contestar todo lo que puedan contestar. Y luego vuelven a lo que dejaron en blanco. Es más, ustedes tengan un papelito a la mano. Eso es otro consejo. Aunque el examen es virtual, tengan papel y lápiz a la mano. Sí o sí. Y tomen nota. Por ejemplo, dejé la 22 en blanco. Dejé la 15 en blanco. Y luego vuelven a las que les costaron. Y luego vuelven a las que dejaron en blanco. Pero bueno, con respecto a lo de matemáticas. Lo de matemáticas, ustedes digan, va, y hagan ese cálculo. Si matemática va a tener 12 preguntas y tengo media hora, ¿cuántos minutos tengo por ejercicio? Si les quedan 2 minutos o 2 y medio, si ustedes ya sintieron que se tardaron más de 3 minutos en ese ejercicio, déjenlo. Déjenlo y van al siguiente. Y luego vuelven a los que les quedaron por atrás. Les va a sobrar el tiempo. No, no les va a sobrar el tiempo, es que la velocidad es distinta de cada uno, pero les va a alcanzar el tiempo. Solo que traten de no estancarse, porque esto es importante. Vale lo mismo que ustedes respondan en un ejercicio que 1 más 1 es igual a 2, ustedes van a darse ese punto, que ustedes saquen la raíz cuadrada de 527 factorial 25. Ambas les van a dar un punto. Y una es más compleja que la otra. Entonces, aseguren los puntos fáciles, como dijo Valeria, pero tengan la noción de que el examen puede estar ordenado de más fácil a más difícil. Eso sí, no subestimen la curva de aprendizaje. A veces primero, cuando uno empieza a hacer un examen, lo que está es nervioso. Uno bota los nervios, uno va botando los nervios. Es normal que les cueste un poquito, pero sepan que van a botar nervios. Entonces, si a ustedes les queda tiempo de revisar el examen todo, pues van y lo vuelven a revisar, ¿no? Así que no tengan miedo de seguir adelante si no se sienten muy entonados, ¿ya? Y si dejaron 4 en blanco, no sientan miedo, sigan adelante. Acaba el último consejo respecto a eso. No dejen ninguno en blanco. ¿A qué me refiero? Anoten
Por ejemplo, la pregunta 5, ustedes no tienen idea de qué poner. Elijan una letra. Estadísticamente les recomiendo la D. Y pongan la D. Y ustedes anotan, pregunta 5. Me costó. Parte 1, pregunta 5. Luego vuelven. Luego vuelven a las que tenían dudas. Y cuando terminen con las que tenían dudas, le dan una revisada general hasta que se acabe el tiempo. No desperdicien tiempo. No desperdicien tiempo. Y no dejen ninguna en blanco porque antes la PAA la PAA penalizaba si te equivocabas. Este examen no. No te quita puntos. Así que en la PAA había que pensárselo si dabas la respuesta. En este examen no. En este examen no. Es una tontería dejar el examen en blanco, dejar preguntas en blanco, porque no tienes penalidad. Diego. Disculpe, ¿y el examen nos daría los resultados después de que lo terminemos o sería hasta otro día? Creo que hasta después, pero ya ahí yo no tengo nada que ver. Ahí ya es LECEN. Así pero creo que después. Creo que es para evitarles como un estrés adicional. O sea, creo que es más por cuidar su salud mental que por otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo a qué hora va a ser el examen? Entiendo que usualmente es a las 8. Usualmente. Ya. Valeria. Sí, la nota del examen, digamos, para pasarlo es estándar, ¿verdad? Es estándar, pero yo ahí les quedo mal porque no sé en escala de cuánto están calificando. Es que a mí no me cuentan del examen, porque como yo les doy clases a ustedes, no me cuentan. Saraí. Una pregunta, ¿cómo cuándo nos vendrían dando los resultados? Creo que como 2 semanas después, pero eso es mejor con José León, porque él es el que ve todo eso. Yo no, ya temas así operativos de todo el examen, de cómo les dan resultados, cómo califican, ya eso yo no lo sé. Y me mantengo al margen precisamente por eso, porque soy parte de. Entonces sería juez y parte si me metiera a ese tipo de cosas. Por eso no me gusta hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, vean, el sábado tienen repaso con David. Esa clase es de exponentes y radicales. No falten. David es muy bueno en lo que hace. Explicando ese tema se luce. Les va a ayudar. Además, a mí me deja más tranquilo que cerramos esa deuda histórica con ustedes porque siento que ese tema quedó flojo. Y luego, depende de cómo se sientan, me dicen si quieren la clase de resolución de problemas. Yo se las puedo dar, pero ustedes me dirán, porque tampoco voy a darles una clase si no están participativos. Y ya, eso es todo, muchachos. Cualquier cosa, pues ahí estamos hablando. Sábado siempre a las 8 a.m. Y pues ahí estamos en comunicación. Buenas noches y buen provecho. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Realmente feliz noche.